todos los que trabajamos en mundos de negocio hemos encontrado una situación recurrente y es que con cierta periodicidad la gerencia o algún órgano interno o externo necesita información sobre cómo ha sido o el desarrollo del negocio en un periodo determinado. Y para eso, pues lo más usual es comparar los resultados reales contra algún parámetro de comparación. Por lo general es un presupuesto que se hace una vez al año y a medida que el año va transcurriendo, nos vamos midiendo versus ese presupuesto cómo vamos. O puede ser también versus un año anterior. Si estamos mirando un corte al segundo trimestre de un año, también puede ser de nuestro interés compararnos contra ese mismo periodo el año anterior o versus los últimos 12 meses. O también hay compañías que se comparan versus algunos competidores, compañías comparables. Ese análisis no se puede quedar simplemente en vendí más, vendí menos, gasté más, gasté menos. Se necesitan herramientas que realmente desmenucen y lleguen a las causas reales de esas desviaciones. Y ahí llega el tema de los análisis de gap. Un análisis de gap simple te puede decir con muchísima claridad qué efecto tuvo en tus ingresos versus un patrón de comparación, incrementos o decrementos en precio, te puede aislar efectos de qué impacto realmente en dinero tuvo una variación de tu costo unitario, cuando vendes más o vendes menos en volumen, todas esas situaciones qué impacto tienen realmente y te lo cuantifica en unidades monetarias, en dinero, que es lo que en últimas el negocio quiere depositar en el banco. Tienen un valor agregado adicional y es que gráficamente son muy agradables. Esta es una herramienta con la que van a impactar a cualquier presentación que vayan, que va a ser un activo invaluable en su desarrollo profesional y que realmente les va a permitir lucirse en cualquier espacio al que tengan que ir a explicar. En este punto el activo inclusive abrió por encima de la parte superior de la vela anterior, es decir, podría haber sido un gap and go, y durante la sesión bursátil el gap se desarrolló a la baja. Esto es un dummy gap bajista. La potencia del cambio psicológico se realizó solo durante la subasta. En cambio, en este segundo, en este Pro Gap, la vela de apertura o la apertura de la sesión mejor fue dentro del cuerpo de la vela precedente. Eso implica mayor fuerza en la psicología del cambio y ni hablemos de este gap que abre muy por abajo del precio de cierre del día anterior, que es en este sitio, y del cuerpo total de esta vela. Esto es realmente un cambio importante en el sesgo psicológico de la subasta y es un psycho gap bajista. ¿Para qué sirve un análisis de gap? Entonces, el análisis de gap en últimas lo que busca es explicar las variaciones entre una referencia y un resultado real. Esto es más sencillo de lo que parece. Por lo general, las compañías al terminar un periodo de gestión quieren compararse versus alguna referencia. Puede ser el periodo anterior, nos fue mejor o peor que el periodo anterior. Si estamos hablando de enero a marzo del año 2014, probablemente queramos ver el mismo periodo del año anterior o ver el último trimestre del año anterior para ver si estamos haciendo progreso o si estamos destruyendo valor o cómo vienen las tendencias. O puede ser versus alguna meta que nos fijamos al principio del periodo. Puede ser algún forecast, alguna estimación que hicimos basado en unos supuestos y queremos saber cuánto nos desviamos y por qué. Esa es básicamente la utilidad de un análisis de gap. Puede ser periodos históricos o versus presupuestos o estimados. Entrando ya en materia, para hacer esto lo más sencillo posible, vamos a elaborar un análisis de gap y lo vamos a hacer directamente sobre Excel para que les quede entendida de una vez la herramienta, que es la que muy probablemente van a utilizar. Si bien después la idea es transferir estos resultados a un PowerPoint, meterles un poquito de estética, porque como les digo, es una herramienta que les va a permitir impresionar en presentaciones con jefes y juntas directivas o a quien sea que le reporten en sus trabajos. En principio lo que tenemos acá es un estado de resultados sencillo hasta el nivel de utilidad operacional. No sé si estén muy familiarizados con conceptos contables, pero aquí vamos a hacerlo a un nivel supremamente básico y no deberíamos tener problemas para comprenderlo. Algunas cosas que hay que notar en este estado de resultados o PIG que les estoy presentando. Número uno es que incluye una línea donde está el volumen de unidades vendidas. Normalmente un estado de resultados
comienza con las ventas en unidad monetaria, en este caso estamos utilizando dólares, pero para efectos de la elaboración del análisis de gap vamos a ver que es importantísimo contar con el volumen de unidades vendidas. Aquí es una compañía, vamos a asumir que fabrica algún tipo de resina plástica o algún tipo de insumo que es un commodity, es perfectamente homogéneo y la compañía tiene como medir cuántos kilogramos vende de su producto en un periodo específico. Lo segundo que tenemos que notar es, tenemos pues todas las líneas, digamos, tradicionales de un PIG que puede tener hasta el nivel de utilidad operacional. Contamos con unos ingresos en unidad monetaria, un costo de ventas, que son, digamos, los costos variables para fabricar el producto que estamos vendiendo. Cabe notar que estos costos están asociados a esta venta. Un margen bruto, que no es más que la diferencia entre los dos primeros, y algunos gastos fijos, los administrativos, nuestros gerentes, nuestros servicios auxiliares de aseo, etcétera, van clasificados ahí. Y un gasto de venta, que pues aquí podemos tener el personal que está asociado directamente a la labor de venta o gastos de mercado y publicidad. Y al final calculamos una utilidad operacional, que es del margen bruto, deducimos esos gastos fijos y obtenemos una utilidad operacional. Para este caso tenemos los resultados del año 2012 y del año 2013. De nuevo, este es un negocio hipotético. Y vamos a suponer que se nos ha pedido explicar con lujo de detalles por qué hubo esa variación de utilidad, que pasamos de 3.334 a 3.307, tuvimos alguna reducción menor en utilidad y la gerencia pues, nos ha encargado con la tarea de explicar por qué se dio esa variación. Bueno, quedamos entonces en que habíamos sido encargados con la tarea de entender por qué esta compañía de un año a otro recibió $26 menos de utilidad. O puedes asumir que esto está en miles para hacerlo más creíble y decir que son $26.000 menos de utilidad. Para eso decidimos hacer un análisis de gap, a veces se llaman también análisis de bridge, y lo que queremos entender es, número uno, cuánto se explica por variaciones en el precio. Segundo, cuánto se explica por variaciones en volumen, que es vendí más o menos menos unidades. El número uno es cada unidad qué tanto le cambié de precio, si la vendí más cara o más barata, y ver cómo reaccionó el volumen. Y tercero, cuánto obedece a mi gestión de gastos. Si contraté más personal, si subí mis salarios, si salí de algún personal o si recorté algunos gastos, qué incidencia tuvo eso en el resultado de la gestión y en últimas en explicar esa variación que nos pidió nuestra gerencia que explicáramos. Pasando a las cifras, entonces tenemos que vamos a partir de una utilidad inicial o utilidad base, porque como les explicaba, esto puede ser que no esté comparando contra un periodo anterior, sino contra un presupuesto. Entonces mi utilidad base va a ser la utilidad del periodo anterior, que fue mi utilidad inicial. Vamos a tener unos efectos, ahorita les explico esta parte, y una utilidad final. Simplemente voy a pasar este mismo valor de utilidad inicial aquí al renglón de utilidad final y empiezo a generar los efectos para llegar hasta mi utilidad final. Acompáñenme en el proceso y lo van a entender mucho mejor. El primer efecto que queremos delimitar es el efecto precio. Si vendí más caro, si vendí más barato y cuánto incidió eso. Entonces, como vemos, dentro de este PIG, aquí en una columna secundaria, hemos calculado los valores unitarios, que no es más que tomar cada uno de los valores del PIG y dividirlo por el volumen. Entonces, en el 2012, esta compañía, su precio promedio, que es tomar el total de la facturación y dividirlo por el volumen facturado, fue de $5.3 y para el 2013 subió a 6.5. Es decir, si calculamos porcentualmente, tuvo un incremento del 22%, del 22.6% de su precio para ser exactos.
¿Cómo calculamos eso en dinero que representa? Entonces, en mi segunda columna, que voy a terminar el efecto precio, lo que hago es traer mi valor de utilidad inicial y voy a calcular el efecto. Para calcular el efecto, simplemente tomo el precio real que enfrenté, que tuve, que fue el de 2013, le resto el precio que tenía en mi periodo anterior, de nuevo esto puede ser versus presupuesto, y lo multiplico por el número de unidades que de hecho vendí. Entonces, un poco intuitivamente aquí lo que estoy diciendo es, sobre este número de unidades que en realidad vendí, ¿cuánto en dinero representó la variación de precio? Y aquí me está diciendo son $2.544. Es decir, si yo no hubiera hecho nada en precio y mantengo el precio estable y vendo esas unidades, habría ganado $2.544 menos del ingreso, habría recibido de ingreso $2.544 menos. Aquí hacemos un subtotal, simplemente decir, si nada más sucede, mi utilidad debería haber llegado a ser $5.878, pero como sabemos, suceden más cosas. Vamos a explicar la variación del ingreso por volumen, es decir, por mayor o menor facturación en unidades. Entonces, de nuevo, nos llevamos el resultado parcial que teníamos. Esta última va a ser ese resultado parcial más el efecto y pasamos a calcular el efecto volumen. Para el efecto volumen, entonces lo que tomamos es la diferencia en unidades. Fíjense que vendí 2.120 este periodo y el periodo anterior había vendido 2.340 kilos. Y asumo todo lo demás constante. Asumo que no hubiese hecho nada en precio. Entonces simplemente tomo el precio del periodo anterior. Entonces, si ven, me da un efecto negativo de $1.166. Aquí conviene sacar un resultado parcial de variación de ingreso. Si ven, simplemente sumo los dos efectos por volumen y por precio. Me da $1.378, que debe ser exactamente lo mismo que si yo resto los valores de mi PIG. Si ven, ahí estamos coincididos. Entonces, si ven, las ventas de un periodo a otro subieron $1.378. 2.544 están explicados por el incremento en precio del 22% que hice y tuve una destrucción en el ingreso de 1.166 por concepto de haber vendido menos unidades. Si se dan cuenta, la reducción en unidades vendidas fue de 220 menos unidades. Esas 220 unidades menos nos representaron $1.166 menos de ingreso si mantenemos todo lo demás constante. Aquí ya podemos empezar a sacar conclusiones. La compañía hizo una apuesta de incrementar precios, probablemente perdió un poco de volumen, pero se compensó. A la larga la compañía está facturando más. Una observación conveniente es que estas conclusiones no las debe sacar un área sola. No puede ser finanzas nomás el que saque estas conclusiones. Finanzas puede sacar el número crudo, pero puede involucrar a ventas o la persona que realmente está en la calle con la estrategia de ventas para saber cuáles son las razones tangibles de fondo en esto. Aquí simplemente estamos separando los dos efectos. Pero bien, no hemos terminado. Hasta ahora hemos explicado solamente una línea del PIG. Vamos a pasar a ver qué pasó en el costo. Entonces, una compañía puede enfrentar costos de manufactura más altos que en un periodo anterior. Se le puede subir la materia prima, cosas de ese estilo. Puedo ser menos eficiente en la utilización de mi materia prima. Entonces, conviene ver en la parte de costos qué sucedió también. Y los costos los vamos a separar también en dos efectos. ¿Cómo varió mi costo unitario? O sea, hacer una unidad me cuesta más, me cuesta menos, y en el volumen eso cuánto representa. Y 5, algo que llamamos costeo de unidades no vendidas o de unidades extra vendidas. Simplemente, si vendí menos unidades, no recibí el ingreso de esas unidades, pero tampoco tuve que incurrir en los costos de esas unidades no vendidas y viceversa. Puedo tener un ingreso adicional por volumen, pero esas unidades no llegan libres de costo. Hay que tener en cuenta cuánto es eso.
Entonces vamos a calcular inicialmente el costo unitario, la variación en costo unitario, cómo nos afectó. De nuevo mostramos este valor. Este va a ser la adición de los dos anteriores. Perfecto. Entonces hacemos un símil de lo que fue la variación que calculamos por precio. Simplemente estoy tomando la diferencia de costo unitario y dejo el volumen constante, tal como hice con el precio. Entonces, fíjense, nuestros costos unitarios tuvieron una variación de 68 centavos, que nos afecta. Es más costoso hacer una unidad de este periodo de lo que fue en el año anterior. Eso, en las unidades, dejando todo lo demás estable, nos costó $1.579 menos de utilidad. Y de la misma forma, hacemos el efecto costo-volumen, muy parecido a lo que hicimos en volumen en el ingreso. Tomo mi diferencia en unidades por lo que me cuesta hacer una unidad actualmente. Ahora fíjense un tema. Nosotros redujimos el número de unidades vendidas. Pasamos de 2.340 a 2.120. Esas unidades que dejé de vender tampoco las costeé. Entonces, por eso se ve este efecto positivo. De nuevo hacemos el chequeo de consistencia de variación en costo. Vamos a hacerlo por acá. Nuestra variación en costo son $964 adicionales, que debe coincidir con la variación del costo en el PIG. Perfecto. Aquí ya podemos empezar a sacar otras conclusiones. Fíjense que en cierto modo, esta variación en precio guarda una relación estrecha con esta variación en costo unitario. ¿Por qué? La idea es que si mis materias primas se me suben en costo, yo pueda trasladar eso en precio. Aquí puedo ver claramente si ese es el caso. Si yo saco un resultado parcial de diferencia precio versus costo unitario, vemos que me da un resultado positivo de 964. Es decir, la compañía sí fue eficiente en ese incremento que sufrió en el costo, trasladarlo en precio. Eso tiene otro lado de la moneda, y es que cualquier incremento en precio puede sacrificar volumen. Entonces, a lo que tenemos que jugarle es que en el agregado la compañía eleve sus utilidades. Pero en principio la gestión de incremento de precio sí se dio. Por ahora vamos a parar la lección ahí. En un próximo video terminaremos el análisis. Ya lo que nos falta es solo mirar las variaciones en el gasto fijo, que es realmente sencillo, y pasar a graficarlo para ver esto ya en limpio cómo se ve y que ustedes vean realmente el poder de la herramienta. Ya tenemos explicado qué pasó a nivel de ingreso, qué tanto de nuestra variación en utilidad se explica por incremento o decremento de precio, o por incremento o decremento de volúmenes. Vimos eso, cómo se enlaza con lo que pasa en costos, ver si la compañía en realidad, si fue el caso que enfrentó un incremento en sus costos unitarios, puede ser por una subida en los precios de la materia prima, si fue eficiente al momento de trasladar esos incrementos a mercado. También puede suceder lo inverso. La compañía puede sufrir una caída en el costo de sus insumos, y en ese caso pues puede haber una caída en el precio final, pero en todo caso defendiendo el margen bruto. Muchas veces cuando los insumos reducen su precio, tenemos que tomar una decisión porque la competencia va a estar un paso adelante. La idea es nosotros adelantarnos. Dejamos ahí por ahora y en un próximo video terminamos el ejercicio. Muchas gracias.